Muy buenos días, como cada sábado estamos aquí para comenzar con nuestro programa Esperanza lo Invisible, así que le damos la bienvenida a todos los que están en nuestra sintonía en este día sábado, que Dios les bendiga. Vamos a tener un nuevo episodio, así que como siempre estamos con el Andrés y el Natán listos para comenzar. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, feliz de estar otra vez con el programa. Lamentablemente la semana pasada tuvimos unos problemas técnicos, entonces vamos a tener que invitar a Walter otra vez para hacer ese programa, pero esperamos que hoy día todo esté funcionando. Sí, tuvimos algunos problemas, se nos cortó la luz la semana pasada y pusimos unos comentarios, así que tuvimos como casi 30 minutos, 20 y tantos minutos de programa en la entrevista que estábamos teniendo con el pastor Walter Vega en relación a un tema importante, así que igual puedes ver esos 20 y tantos minutos de programa en episodios anteriores y así todos los más de 60 ya episodios puedes verlo en nuestra acá página en Facebook y también en la página de Esperanza en lo Invisible. Así que esperamos que hoy no suceda nada con los cortes de luz, con el internet, sino que todo funcione muy bien para poder desarrollar nuestro programa. Y ahí tenemos como título el episodio de hoy. Dice: Jesús nació el 25 de diciembre y tendremos respuestas a 10 objeciones en contra de la Navidad. Y tomándome de eso, ¿no es cierto?, a modo de introducción, aunque no venía preparado, vamos a promocionar nuestra fiesta de El Mejor Regalo. Ahí tú me decías, Andrés, si se ve, si no. Ahí, más arriba. Ahí. La fiesta de villancicos, noche de villancicos en el teatro de Pichilemu, como un anfiteatro que hay aquí en la municipalidad. Así que de nuestra comuna están todos cordialmente invitados. El día 21 de diciembre, cae día viernes 21 de diciembre a las 19:30 horas. El Mejor Regalo, una noche de villancicos, así que están todos cordialmente invitados, totalmente gratis. Así que tendremos un tiempo ahí para compartir en relación a lo que hoy estaremos compartiendo de la Navidad. Así que como introducción, vamos con el tema del día de hoy, Natán. O sea, John, ¿estás diciendo que nosotros vamos a celebrar la Navidad? Como que ya respondimos a la objeción al Claro, respondimos al tiro, dimos al tiro nuestro punto de... En respuesta, una de las vaya a 10 cantar objeciones. villancicos con Voy a nosotros. cantar villancicos de Rodolfo el Reno, los peces en el río, dijo el otro. Súper perdido. Claro. Así que espero todo mi regalo y todo. Muy bien, entonces entramos de lleno al tema. Jesús nació el 25 de diciembre y respuesta a estas 10 objeciones. Hemos visto, bueno, esta fecha es como se da este debate naturalmente, como entre lo que no se celebran y celebran. Entra a Facebook y ya hay por todos lados distintas posturas y un tema de conversación bien amplio y que también hemos querido abarcar hoy en relación a esta pregunta, ¿no es cierto?, la respuesta y a estas 10 objeciones que vamos a ver hoy día. Claro, bueno, y las objeciones también vienen de diferentes direcciones, o sea, exacto. En ese sentido hay personas, por ejemplo, bueno, hay una cantidad grande de ateos y de personas no religiosas que tienen objeciones a cualquier, como lo que ellos consideran una demostración pública de la religión, de no sé si alguien tiene un pesebre por ahí o alguna municipalidad tiene algunas decoraciones navideñas, eso ya es considerado como un ataque contra ellos. Otras personas tienen objeciones a la Navidad porque consideran que tiene que finalmente el día domingo, el día del Señor, es el único día que se puede como celebrar el tema del nacimiento de Jesús o la vida de Jesús, o que estas fiestas que no son que están en el calendario cristiano católico son finalmente paganos y tienen un elemento de paganismo. Entonces hay muchas diferentes objeciones y obviamente no vamos a responder a todas, pero sí vamos a estar hablando de una específica, que tiene que ver con este tema de un artículo que encontramos en internet que se llama justamente 10 razones bíblicas para no celebrar la Navidad, y esto está en un blog que se llama Despierta Iglesia Ya, wordpress.com.
Entonces era como el artículo más visto en Google en cuanto a esta búsqueda particular en relación a la Navidad. Así que vamos a tomar estas 10 objeciones y de ahí vamos a ir viendo uno por uno este tema. Y vamos a ver, van a salir varias cosas en el camino. Vamos con la objeción número 1. Número 1 en la lista. Dice así: Jesús no nació el 25 de diciembre. El relato bíblico sobre el nacimiento de Jesús no indica nada de la fecha en que tuvo lugar. Sin embargo, la palabra de Lucas 2:8, tocante a que los pastores moraban en campos guardando sus rebaños por noche, da a entender que Jesús debió nacer en el verano o a principios del otoño, ya que diciembre es un mes frío y lluvioso en Judea. Por la noche los pastores hubieran buscado refugio para sus rebaños. La celebración de esta fiesta el 25 de diciembre se debe a la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol, del solsticio de invierno, Natalis Invictus Solis, adaptada por la Iglesia Católica en el tercer siglo después de Cristo, para permitir la conversión de los pueblos paganos. Entonces, esta primera objeción es una muy común, ¿cierto? Y de hecho no tiene nada de especial en cuanto a este artículo. Yo creo que muchos lo han escuchado 1000 veces. Y primero podemos hablar quizá un poco sobre, porque brevemente, es la segunda parte, porque la segunda parte de esto es que los cristianos tomaron básicamente un festivo pagano y lo adaptaron para celebrar el nacimiento de Jesús. Y hay un gran problema con esta idea, porque esta persona, como muchos, dice que esto fue establecido en el concepto en la celebración de Sol Invictus. Pero Sol Invictus fue establecido como festivo por el emperador Aurelio en 274 después de Cristo, a fines casi del tercer siglo. Entonces, fue algo bastante posterior al cristianismo, y realmente incluso antes de esa fecha habían cristianos que habían propuesto 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús. Por ejemplo, Hipólito de Roma, uno de los padres de la iglesia, escribió un comentario sobre Daniel, y también una obra que se llama Chronicon, que estuve leyendo bastante esta semana sobre eso. Y en esta obra, Chronicon, él básicamente intenta establecer diferentes cronologías dentro de la Biblia en general. De hecho, él estableció o calculó que incluso hasta el día que empezó, que fue creado en el mundo. Él calculó que el mundo había sido creado el 25 de marzo del 5500 antes de Cristo. Entonces es todo un cálculo que hace en cuanto a la historia de la humanidad. Pero él calculó la fecha del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y las razones por las que llegó a esta conclusión no tenían nada que ver con el paganismo. Y de hecho y esto fue antes, él falleció en 235 antes de Cristo. Y él no era el único, había otros como africanos y otros padres de la iglesia que llegaron a esta conclusión. Claro, falleció, dije antes de Cristo. Sí, falleció 35 después de Cristo. Y a todo esto le voy a decir a Tiro que la matemática no es mi fuerte. Cuando empezamos a hablar de números siempre me enredo, así que, porque lo que vamos a estar viendo acá involucra algo de números. Entonces, obviamente esto es antes incluso de que se estableció esta idea de Sol Invictus por el emperador Aurelio, y de hecho incluso ese festivo, cuando el emperador lo estableció
en 274 no menciona una fecha específica en cual se debía celebrar. Recién en el IV siglo se habla se celebra Sol Invictus el 25 de diciembre. Recién en el IV siglo tenemos evidencia de que fue celebrado en esa fecha. Entonces realmente no tiene la razón que estos cristianos tomaron la fecha de 25 de diciembre, no tiene nada que ver con copiar el paganismo. De hecho, Hipólito de Roma murió como mártir a mano de los paganos, entonces él no estaba interesado en copiarles la fecha en ese sentido. No, sus cálculos tenían que ver con otros elementos. Ahora, y vamos a entrar un poco quizás a ese argumento, porque como muchos quizás han escuchado y han dicho, no, bueno, sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, eso es como algo que todos ven como obvio, pero realmente cuando vemos la evidencia al respecto, cuando vemos la manera que estos padres de la iglesia estaban razonando para llegar a esa conclusión, como mínimo tenemos que reconocer que no fue algo que se llegó a esa conclusión a raíz del paganismo. Y hasta podríamos decir que algunos de los argumentos no son tan malos. Hay otros que algunos mejores que otros, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, hablemos un poco de este punto. Entonces, el fundamento, el eje de este argumento tiene que ver con identificar la fecha cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que es mencionado en Lucas capítulo 1, cuando Zacarías entró al templo y tuvo esa visión donde el ángel le dijo que el nombre de su hijo y todo lo demás. Porque identificando eso, después tomando otra evidencia bíblica, se puede deducir una cronología. Entonces, bueno, en identificar ese día, muchos de los padres de la iglesia han dicho que Zacarías no era simplemente un sacerdote, sino que era sumo sacerdote. Y que el día en el que entró al templo acá, que podemos leer esto acá en Lucas 1, versículo 8, dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal, delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo, al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Entonces, esto de que toda la multitud estaba afuera solo ocurre en ciertos festivos, básicamente. Y si él realmente era el sumo sacerdote, como muchos creían y como muchos padres de la iglesia, entonces esto hubiera sido el día de Yom Kippur. Y según la cronología de Hipólito, hubiera sido Yom Kippur, cae en ese año, el 22 de septiembre del año 6 antes de Cristo, justamente. Entonces, esa sería la fecha que definen ahí. Y entonces, si esto pasó el 22 de septiembre en el 6 antes de Cristo, después el versículo 23 del capítulo 1 nos dice que él estuvo finalmente 2 días en el templo y volvió a su casa, asumiendo que cuando llegó a su casa fue concebido Juan. Entonces ellos establecerían la concepción de Juan el Bautista para el 24 de septiembre, ¿cierto? Entonces, 22 de septiembre Zacarías recibe la visión, 24 de septiembre Juan es concebido, y después esto nos lleva a la concepción de Jesús. Cuando vemos en versículos 23 y 24, en
más abajo, en versículos 26, tenemos el anuncio del ángel a María. Entonces, esto ocurrió, el texto nos dice, en el 6º mes del embarazo de Elizabeth. Entonces, ese es el punto clave. Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando fue este anuncio. Entonces, si le agregamos 6 meses, según Lucas 26 y también en versículos 36, si el anuncio del ángel ocurrió en esa fecha, sería 25 de marzo, la fecha de la concepción de Jesús, y tú le agregas 9 meses más y tienes 25 de diciembre. Entonces ese es el argumento básico en relación al 25 de diciembre. Como ven, no tiene nada que ver necesariamente con algún festivo pagano ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con el cálculo que hicieron los padres de la iglesia en relación a esto. Ahora, uno quizás podría debatir si es que Zacarías era un sumo sacerdote, si es que realmente estaba en el templo en el día de Yom Kippur, y ese es todo un tema, pero por lo menos ahí podemos ver algo del fundamento de este argumento, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento importante. Otro punto relacionado que también es importante de entender es el concepto de la edad integral, que era algo bastante común. Bueno, para nosotros es desconocido, pero para los judíos de ese tiempo era un concepto bastante común. Y la edad integral es la tradición que tenían los judíos, donde ellos creían que todos los profetas entraron al mundo y salieron del mundo en el mismo día. Entonces, si uno entró al mundo, no sé, por decir algo, el 6 de junio, entonces salió de este mundo también un 6 de junio. Entonces, esta era una tradición, ¿cierto?, entre los judíos. Por lo tanto, argumentaban en muchos casos desde ese punto de vista, o para el nacimiento de Jesús o para la muerte de Jesús. Si Jesús entró al mundo el 25 de marzo, entonces tiene que haber muerto el 25 de marzo. Esa es la idea. Entonces, muchos también argumentaron por esa razón. Y como mencioné, también vimos que este autor Hipólito de Roma creía que el mundo se inició el 25 de marzo, entonces realmente todo giraba en torno en la historia de la humanidad a esa fecha para él. De hecho, pocos saben, pero hasta creo como el siglo XVI, la fecha, el calendario cristiano de la iglesia empezaba en esa fecha. Ese era el año nuevo. Después de eso, un papa cambió la fecha para cierto año nuevo, 1 de enero, pero antes de eso, esa era la fecha del inicio del calendario cristiano. Entonces, estos son algunos de los argumentos a favor de la idea de que Jesús nació el 25 de diciembre. Claro, por lo menos establece, como mencioné, que esto no es simplemente una tradición pagana que los cristianos robaron. De hecho, es más probable que los paganos, al ver el éxito del cristianismo, intentaron instaurar su propio festivo para contrarrestar los efectos del cristianismo. Es más probable que ellos nos estaban copiando a nosotros en ese sentido. Sí, vemos dentro de este argumento lo que decía, y en relación a que muchos toman que distintos emperadores romanos, en este caso Aurelio o Constantino el Grande, que es como uno de los grandes personajes que tenemos hay distintas posturas en relación a Constantino. Claro, Constantino es la raíz de todo mal. Claro, es como que todo apunta a él en cierta medida y a sus decretos. Y que muchos de los decretos que él hizo, por ejemplo, del edicto de Milán en el 313 después de Cristo, cuando termina con la persecución del cristianismo dentro del Imperio Romano, y que también como parte de él o de otros emperadores como Aurelio que mencionábamos, reconocieron o
casi como que instauraron, muchos se ponen desde esa perspectiva que instauraron esta fecha y que de ahí nacen. Pero en realidad, junto con lo que estamos viendo, tiene que ver con un reconocimiento de una práctica, podríamos decir, una celebración que ya venía de la tradición histórica de la iglesia primitiva, podríamos decir. Entonces no es como que los emperadores instauraron esto como el propio, bueno, en algunos casos se plantea hasta el día domingo, porque si planteamos que los emperadores mencionaron esto o decretaron esta celebración, ¿no es cierto? Y que algunos la asocian, ¿no es cierto? Como decía Natán, a la adoración al sol o a distintas tradiciones paganas, tendríamos que examinar también otro número de contexto de cosas que practicamos nosotros dentro de la tradición nuestra como cristianos. Entonces es importante, yo creo, este punto, que es un punto, podríamos decir, más histórico dentro de la importancia de las fechas que vemos, como también de lo que en realidad hicieron los emperadores romanos en el mismo contexto histórico, yendo a fuentes que nos aclaran mucho mejor lo que hicieron en realidad muchos de los emperadores romanos. Claro, y ojo que no estoy diciendo necesariamente que los cristianos estaban celebrando la Navidad a principios del tercer siglo. Sí, porque obviamente nosotros no tenemos una fecha para decir, este día los cristianos empezaron a celebrar la Navidad o el nacimiento de Cristo. Pero simplemente estoy dando algunos ejemplos de padres de la iglesia que creían que Jesús nació el 25 de diciembre, calcularon eso y a principios del tercer siglo, especialmente Hipólito de Roma, africanos y algunos otros. También posteriormente, uno que argumentaba mucho en cuanto a esto era Juan de Crisóstomo. Creo que eso. Entonces, simplemente mostrando que no tenía un origen pagano en cuanto a calcular la fecha del nacimiento de Jesús. Ahora, para responder a una objeción que fue la única objeción realmente entregada en cuanto al 25 de diciembre, esta persona dijo básicamente, bueno, no puede haber sido el 25 de diciembre porque los pastores estaban morando en los campos guardando las ovejas por la noche. Ese es todo el argumento, no hay otro argumento en cuanto a eso. Ahora, la verdad es que es un argumento bastante débil, especialmente considerando que incluso hasta en tiempos modernos los pastores se quedan en el campo muchas veces el 25 de diciembre guardando sus ovejas en el Medio Oriente. Es solo cosa de viajar al Medio Oriente. De hecho, el estudioso del Nuevo Testamento, William Hendrickson, que bueno, es conocido por su comentario en el libro de Apocalipsis, Más que Vencedores, entre otras obras, pero él recibió una carta en 1967 de otro estudioso del Nuevo Testamento, Harry Mulder, que estaba en Palestina, ¿cierto?, en la víspera de Navidad, y dijo lo siguiente en 1967: cerca de nosotros se encuentran unos rebaños de ovejas, hasta los corderos están ahí. Entonces, no es imposible que el Señor haya nacido el 25 de diciembre. Ahora, obviamente, quizás podríamos hablar de cambios de temperatura entre tiempos modernos y los tiempos de Jesús. Obviamente eso es una posibilidad, pero tenemos que recordar que los sacrificios en el templo eran todo el año también. Entonces, había una constante necesidad de los animales. Y también, hoy en día, la baja promedia en el mes de diciembre en Jerusalén es de 6 grados Celsius. Esa es la temperatura promedia hoy en día. Es como acá. Parecido, ¿no? Parecido sí, acá. Acá es como eso. Bueno, pero no en diciembre. No, obviamente, pero en invierno. Sí, en invierno. Sí, claro. Traspolándolo a este lado del globo. Entonces, simplemente decir, es que los pastores estaban fuera, no es... me parece como el argumento que define todo. Obviamente uno tiene que considerar varias cosas.
Pero lo más interesante es que para mí, hablando con diferentes personas sobre esto, es muy común. Yo una vez le pregunté a alguien está diciendo, no, bueno, ¿cómo celebran la Navidad si todos sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre? Y le pregunté, bueno, ¿y qué fecha piensas tú que nació Jesús? Ah, bueno, no sé, pero sé que no fue el 25 de diciembre. Es como muchas cosas a veces en estudios bíblicos, o algo similar con la autoría, por ejemplo, del libro de Hebreos. Todos dicen, no, pero bueno, sabemos que Pablo no fue el autor del libro de Hebreos. Bueno, ¿quién fue el autor? Ah, no lo sabemos, pero sabemos que no fue Pablo. Como que... Y muchas veces ni siquiera han leído el comentario de John Owen, por ejemplo, sobre el libro de Hebreos y sus argumentos a favor, pero simplemente se asume. No, todos saben que Pablo no escribió el libro de Hebreos, todos saben estas cosas, pero muchos no han investigado en más profundidad estos temas. Tal vez el problema es que siempre cuando alguien, como medio idolatramos a las personas y una persona que admiramos nos dice, mira, esto pasó y fue tal y así, así y así, entonces nosotros ciegamente creemos inmediatamente. Y no importa cualquier argumento, es como creemos lo que alguien nos dijo nomás. Claro. Y por eso es tan importante revisar la evidencia a favor y revisar un poco la historia y no simplemente permitir que los que están en contra de algo sean los que definen todo para uno, finalmente. Yo estaba pensando en un argumento que parece ser interesante, y es que si nos vamos al momento del nacimiento de Jesús, la cosa era hostil, no era... O sea, el nacimiento de Jesús fue difícil, no fue algo sencillo y algo fácil. Entonces, agregarle un poquito bajo temperatura no creo que sea... Sí, se escucha. Bueno, no creo que, o sea, no sé si un poquito, pero no lo veo como algo imposible de suceder. ¿Sí? Con todo lo difícil ya que fue el nacimiento de Jesús, de la negativa, de los lugares llenos, no poder hospedarse, tener que recurrir al último recurso en un pesebre. Bueno, si hacía frío, creo que no es algo que pueda decir no, entonces no sucedió porque hacía frío. Es como... Sí. Bueno, en realidad todos estos temas, cuando uno se empieza a indagar un poco, es realmente fascinante y hay muchas preguntas sobre muchos de los detalles. Por ejemplo, realmente por qué realmente fueron a Belén, ¿cierto? José y María, estaban obligados, fue por otra razón, y hay muchos detalles que uno puede hablar. De hecho, quiero aprovechar de agradecer a Jay Rogers, que tiene un excelente comentario sobre el libro de Daniel que se llama In the Days of These Kings, que estuve hablando un poco con él y porque igual algunos de estos temas había escuchado algunos detalles sobre esto del 25 de diciembre, pero él me ayudó a encontrar algunas otras fuentes y ver algunos otros puntos. Pero realmente es un tema fascinante y él tiene todo un artículo sobre más detalles sobre esta historia en cuanto a los eventos y la cronología alrededor del nacimiento de Jesús. Pero realmente es un tema que como cristianos vale la pena indagar un poco más y no solamente asumir que quienes están en contra de esto tienen un monopolio en relación a la verdad en ese punto. Uh-huh. Vamos a la objeción número 2. Vamos. Voy a leer esta objeción que estamos viendo de este artículo que mencionábamos al inicio. La objeción número 2 dice así: el árbol de Navidad es parte de una celebración pagana. Esa es la afirmación. Jeremías capítulo 10, versículo 5 dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder.
Ahí termina el versículo. El árbol de Navidad tiene una historia antigua muchos siglos antes que Jesús naciera. La veneración y adoración de árboles como seres humanos fallecidos, reencarnados, es tan antigua como Babilonia, el inicio de la falsa religión. En la Biblia, la adoración de estos sagrados árboles es llamada la adoración del árbol para Acera o árbol sagrado de Baal Nimrod. Los paganos construían sus templos en lugares altos y luego plantaban los árboles sagrados representando la reencarnación cerca de sus altares. Todo esto fue estrictamente prohibido por Dios. Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar del Señor tu Dios, que tú le habrás hecho. Esa es la objeción número 2 en relación a lo que comúnmente se ocupa y que plantea este artículo en relación a los árboles de Navidad, Natán. Muy bien. En respuesta, para empezar a la respuesta a esta objeción, quiero leer unos versículos en el Salmo, muy brevemente en Salmo 24. Salmo 24, versículo 1, dice, del Señor en la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Ahora, ¿por qué estoy leyendo este versículo? Porque esto es un elemento que encontramos común en muchos de estos argumentos a asociar ciertos elementos al paganismo. Y sin duda no estoy negando la existencia del paganismo, de falsas religiones y de todo lo demás. Pero tenemos que recordar que antes que los árboles en ciertos casos fueron relacionados o usados por los paganos en diferentes formas de idolatría, haciendo ídolos, o por otro lado adorando los árboles que están plantados, son del Señor. Él es el creador de todas las cosas, a Él le pertenece todas las cosas en este mundo, no son de los paganos. Y yo creo que eso es muy importante, porque a veces los cristianos tienen esta actitud como, pero los paganos se tomaron los árboles. Deben ser de ellos ahora los árboles. Los paganos toman agua, entonces no deberíamos tomar agua porque los paganos toman agua. ¿Me entiendes? Terminan entregando todas las cosas a los paganos, cuando todo primeramente es del Señor. Entonces algo como un árbol obviamente puede ser adorado en un sentido pagano, alguien con una visión pagana que está adorando la naturaleza podría hacer eso, pero la pregunta es si eso es lo que estamos haciendo cuando los cristianos toman un árbol de Navidad, y cuál es el significado para los cristianos de un árbol, ¿cierto? Porque los paganos no tienen un monopolio sobre los árboles. Y en cuanto al origen específico, mira, incluso si podríamos decir que el origen tenía su raíz en algún pueblo pagano cuando llegó el cristianismo y todo esto, lo importante es cómo se está tomando y cómo se está viendo hoy en día, porque yo pienso en algunos pasajes en la Biblia que habla, por ejemplo, Isaías habla de los nuevos cielos y nueva tierra en Isaías 65 y dice, las cosas postreras no serán recordadas. Entonces, incluso cuando consideramos los días de la semana, hablamos de lunes, de martes, ¿cierto? Y todo eso que están haciendo referencia en el calendario a dioses paganos y todo esto. Estamos adorando a esos dioses hoy en día, a Dios Marte, cuando usamos ese lenguaje. No, porque se han vuelto irrelevantes. Por el poder del cristianismo, esas palabras han perdido todo su poder. Nadie recuerda esas personas, nadie recuerda esos
dioses. Y así como habla en Zacarías 13:3, dice, habla de un tiempo donde los ídolos ya no serán recordados, no vendrán a memoria. Y de hecho tenemos que ir y buscar y hacer conspiraciones para decir, no, miren, realmente usted no lo sabe, pero cuando está decorando su árbol, cuando está poniendo velita en su árbol y todo lo demás, está adorando a estos dioses paganos y todo lo demás. Porque la gente no tiene idea de esa asociación, porque, y en eso realmente más que ver una raíz oculta del paganismo, estamos viendo la victoria del evangelio sobre el mundo. Tenemos que recordar que antes de la venida de Cristo, el mundo era pagano, o sea, las naciones estaban todas entregadas al paganismo, todas estaban adorando a falsos dioses y que realmente no eran dioses. Y incluso en Israel muchos adoraban a los Baales y todo lo demás. Pero con la venida de Jesús vemos que estos falsos dioses perdieron su trono, perdieron su poder y toda autoridad es entregado a Cristo. Y por eso vamos a las naciones predicando el Evangelio y las puertas del Hades no pueden resistir ese avance. Entonces, sí, todo este mundo en cierto sentido era pagano, pero los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Dios. Y eso es el proceso que vemos. Y entonces, obviamente, tomaría mucho tiempo entrar en todas las diferentes tradiciones, pero hay algunos casos incluso que muchas veces se asocian al paganismo, pero que no son paganos. Por ejemplo, esta decoración, no sé si lo han visto, de unas ramas de unos árboles, que, a ver cómo muestra lo que sale en el cartelito. Esto es una decoración muy, muy común navideño que algunos asocian al paganismo. Pero ¿saben cuál es el origen de eso? San Bonifacio en el sexto el séptimo y octavo siglo fue como a predicar el evangelio a las tribus germánicas, y cuando llegó allá ellos tenían un árbol sagrado, ¿cierto? Que todos tenían miedo de ese árbol y todos adoraban a ese árbol. ¿Qué hizo San Bonifacio? Llegó y lo cortó. Y después tomó las ramas, ¿cierto? Y hizo estas decoraciones. Porque Cristo había vencido sobre los falsos dioses de ese lugar. Entonces, realmente en eso no vemos un sincretismo, vemos una derrota del paganismo. Vemos que San Bonifacio tuvo la valentía de llegar y cortarles el árbol santo, el árbol sagrado, ¿cierto? Y hacer decoraciones con su supuesto Dios, en cierta manera. Entonces, realmente no tiene nada que ver. Y ahora, el pasaje que citan, y es muy común esto, de Jeremías, en Jeremías 10, que habla de que con oro y plata lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueve. Muchos dicen que esto está hablando de un árbol de Navidad, pero no está hablando de eso, está hablando de ídolos que creaban estas personas, y obviamente usaban estos materiales para crear sus ídolos. Y entonces también es importante entender que los árboles también son símbolos cristianos. La Biblia está lleno de árboles. Llegamos al principio de la Biblia, y ¿qué encontramos ahí? El árbol del conocimiento del bien y el mal. Y entonces ahí inmediatamente dicen, viste, ahí es donde es el origen de la maldad, ahí está la cosa. Pero también encontramos el árbol de la vida. Entonces sí, hay el árbol del conocimiento del bien y el mal, donde Adán y Eva quebrantan el mandamiento de Dios, pero también tenemos el árbol de la vida. Y de hecho, en el libro de Apocalipsis, al final, en capítulo 22, versículo 2, vemos que ese árbol de la vida vuelve. O sea, dice ahí, en el medio de la calle de la ciudad, a cada lado del río, está el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto,
dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, vemos otra vez un árbol. Nadie está diciendo, mira los cristianos paganos están usando el árbol en el libro de Apocalipsis. Salomón, cuando construyó su templo, tenía decoraciones en las paredes y, entre otras cosas, tenía árboles en esas decoraciones. Pueden leer eso en 1 Reyes, capítulo 6, versículo 29. Entonces, vemos esta realidad de los árboles a través de la Biblia. Incluso Pablo dice que, Jesús obviamente fue colgado en una cruz, fue clavado en una cruz, y Pablo asocia eso con la maldición en el Antiguo Testamento de ser colgado en un árbol o en un madero, en ese sentido. Entonces, decir que los árboles son un símbolo pagano y que los árboles le pertenecen a los paganos, yo creo que es totalmente innecesario e inapropiado cuando vemos el mismo uso en la Biblia de este tema del árbol. Pregunta, ¿tú tienes algún dato de cuál es el origen del árbol? ¿Dónde nació el árbol de Navidad o algo así? No me metí mucho en ese, o sea, lo que generalmente se habla es que justamente, por lo que me acuerdo, ¿no? De las tribus germánicas y el árbol de Yule y todo lo demás, pero no me he metido mucho en ese tema en particular. Muchas de estas tradiciones, y como todas tradiciones, no siempre es claro identificar los orígenes de las tradiciones, porque no sé, mucho de lo que nosotros asociamos con la Navidad tiene sus orígenes hace 100 años, ¿cierto? O sea, muchas de las imágenes, de los colores, de todo lo demás, tiene los orígenes en las publicidades de Coca-Cola o en diferentes... o la era de Inglaterra victoriana. Entonces, no siempre... el tema de indagar sobre tradiciones no es siempre tan sencillo en ese sentido, pero más que eso, la pregunta es ¿a quién le pertenecen los árboles? ¿Cierto? Y cuando uno tiene un árbol en su casa, ¿qué es lo que está recordando? Está recordando que en el medio del tiempo más oscuro, en el hemisferio norte, que es el invierno, hay vida todavía, algo está creciendo, algo está brotando, y que el reino de Dios está creciendo, aunque todo parece estar muerto afuera y todo está tapado en nieve. Esa es como la imagen finalmente. E incluso, por ejemplo, algo como las luces en los árboles de Navidad, eso fue una tradición instaurada por Martín Lutero. Martín Lutero fue el que puso luces en un árbol, celebrando la Navidad, porque dijo Jesús es la luz del mundo. Así de simple. Ese es el origen de esa tradición. Entonces, obviamente, uno podría estudiar mucho el tema y en un futuro quizás podemos meternos más en profundidad en estas cosas. Sí, yo creo que tiene que ver también un punto dentro de esto, es examinarnos a nosotros mismos y ver el por qué hacemos lo que hacemos dentro de la Navidad, porque podríamos caer en una misma idolatría en el sentido de no tener un correcto uso de estas cosas, por ejemplo. En no explicarle, en el caso de los padres, a los hijos por qué hacemos lo del árbol navideño, lo de las luces o lo de los regalos, toda esa cosa, entendiendo y explicando cada una de esas cosas, porque si finalmente caemos en hacerlo porque la cultura lo hace, porque en nuestro país se hace y todo eso, creo que podríamos igual caer en un error dentro de eso, de no entender bien el por qué lo estamos haciendo. Finalmente el niño después le pregunta, ¿y por qué ustedes ponen arbolito como cristiano? Estoy hablando. Obviamente la gente que no es cristiana lo hace porque es parte de la cultura, no está ni ahí si viene de la tradición de la maldición de Juanito Pérez, con lo que, etcétera, etcétera, sino que lo hacen por una cosa cultural, pero en nosotros tiene un significado en cuanto a Cristo. Y es importante, yo creo, en esta fecha resaltarlo y darlo a conocer, tanto dentro de nuestros ambientes familiares, como dentro de nuestras propias iglesias, como dentro de hasta la gente no cristiana. Yo creo que una de las mejores instancias
hablando en un contexto, y aunque a algunos no les guste esto, en un contexto cultural y de los tiempos y de las fechas, ¿no es cierto?, para poder compartir con otros acerca de la obra redentora de Cristo, de su nacimiento en este caso específico, aunque lo hacemos todo el año y todo, pero es una fecha distinta a la que la gente, entre comillas, podríamos decir, escucha más o va a instancias como esta que mencionábamos al inicio de los villancicos y en un sentido está, no sé, está ahí como ahí para escuchar o para ver distintas manifestaciones en relación a esto. Pero yo creo que es importante, como decía, poder hablar de estas cosas. Como no darlo como por hecho, es que somos cristianos y esto es bueno o no es tan bueno, no lo hacemos, sino poder tener una postura en relación a esto y compartirlo y conversarlo para no caer tampoco en un aspecto tradicional, no solo del cristianismo, sino tradicional del proceso cultural en el que estamos. Y decir, bueno, esto es lo que hacen todos y lo hacemos, sino que podamos tener esta claridad en cuanto a lo que hacemos, lo que simboliza las luces, el árbol de Navidad. Y no es que todo tenga que tener un significado, en realidad, pero poder tener una claridad, podríamos decir, cristianamente, dentro de lo que somos, en nuestra identidad, de poder decir, hacemos esto por esta razón, no porque todos lo hacen y todo, sino que esta es nuestra razón principal. Y estamos viendo un poco eso. Sí, yo creo que ahí tocaste un punto muy importante, John, porque un tema que es recurrente en estas objeciones que vamos a ver una y otra vez, es básicamente el argumento, bueno, porque ciertas personas hacen algo por una razón errada, entonces ese algo tiene que estar mal. Claro, no lo hacemos. Y no lo hacemos. Entonces, no sé, porque alguna vez hubieron paganos que tenían árboles y lo hacían por razones paganas, ahora nosotros no podemos tener árboles. Claro. Y ese argumento realmente es súper débil, porque uno podría aplicarlo a cualquier cosa. Uno podría decir, bueno, porque hay gente hipócrita que va a la iglesia porque piensa que de cierta manera se están ganando una entrada al cielo con eso, no deberíamos ir a la iglesia. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Eso es ridículo. Porque obviamente siempre van a haber personas haciendo cosas por razones erradas. Pero como bien dices, si nosotros vamos a hacer esto y vamos a participar de estas cosas, tenemos que tener razones y tenemos que traspasar esas razones a nuestros hijos y a otras personas. ¿Por qué celebramos a Cristo? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué los regalos? ¿Por qué todas estas cosas? Y quizás las respuestas que damos nosotros no van a ser las mismas respuestas del mundo. Claro. Y eso es importante. Ok, vamos a la objeción número 3. Ahí va a aparecer en pantalla la objeción número 3. Dice, Jesús no mandó a conmemorar su nacimiento, sino su muerte. Una vez más, recordando que plantea este artículo. Yo estoy como, podríamos decir, siendo el representante del artículo, entonces dando la objeción de por qué no celebrar la Navidad. Objeción número 3, Jesús no mandó conmemorar su nacimiento, sino su muerte. Y versículos que se ocupan para afirmar esto, 1 Corintios 11, 23, 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces esta es la objeción número 3. Bueno, esta objeción tiene una respuesta, creo, bastante sencilla. O sea, sí, Cristo nos mandó a conmemorar su muerte y resurrección, ¿cierto? No solo su muerte. Y es por eso que nosotros celebramos el Día del Señor, el día domingo, porque estamos celebrando su resurrección. Pero no habría muerte y no habría resurrección sin un nacimiento. ¿De dónde vino? También celebramos, o sea, la encarnación de Jesús es fundamental para todo lo demás. El hecho de que Dios entró a un cuerpo humano es el fundamento para todo lo que somos como cristianos. No podemos tener una sin el otro. Ahora, en cuanto a si estamos ordenados a celebrar el nacimiento de Jesús en una manera explícita en la Escritura, no.
Es un tema, obviamente en ninguna parte de la escritura dice todos los cristianos deben celebrar la Navidad o deben celebrar el nacimiento de Jesús, sino que es un tema de libertad cristiana en ese sentido. Y entonces yo creo que si alguien tiene la convicción que no puede o no debe celebrar la Navidad, no está bajo ninguna obligación de hacerlo. Pero si alguien quiere celebrar el nacimiento de Cristo, entonces yo creo que tenemos libertad para hacerlo en este sentido. Y eso es una diferencia muy importante. Porque, y también mencionar brevemente ahí, aprovechando, el hecho de que incluso dentro de los judíos, obviamente habían festivos que eran establecidos por Dios. Pero también habían algunos otros festivos que establecieron posteriormente los judíos. Por ejemplo, la fiesta de Purim. Cuando en Esther capítulo 9, cuando derrotan los enemigos de Israel, se instaura este festivo de Purim. Posteriormente, en el tiempo intertestamentario, Hanukkah. También es una celebración del pueblo de Dios derrotando a sus enemigos. Y eso era la fiesta de las luces. Y eso también es ocurre, me parece, el 25 de diciembre. Ahora, es muy probable, por ejemplo, que Jesús incluso asistió, creo que en Juan capítulo 9 o Juan capítulo 10, que Jesús asistió a uno de estos festivos. Muchos creen que era eso, incluso en Juan capítulo 5, algunos creen que el festivo era Purim al que Jesús asistió. Entonces no sabemos si estuvo ahí, en qué profundidad estaba metido en el tema, pero estaba ahí y no estaba volteando mesa y haciendo todo lo demás al respecto. Entonces, esos son algunos detalles, pero yo lo vería más que nada como un tema de libertad cristiano, más que un imperativo, una orden a todos los cristianos que tienen que hacer eso. Sí, como decía un pastor, ponía un comentario, decía eso tiene que ver más con las doctrinas de cada uno que con el dogma, no está como establecido aún dentro, como tú decís, como un imperativo, decir, tenemos que celebrar el nacimiento del Señor o según la Escritura, o como tampoco, o no tenemos que hacerlo. Ahora creo, como tú decías correctamente, es como parte de de la libertad cristiana y yo creo que eso es importante dentro de ese punto específico que estamos viendo. Objeción número 4, ¿vamos? Vamos con la 4. Aquí entramos en un tema importante. Aparece un personaje siempre bien vilipendiado, una palabra que se ocupa por ahí, y es el famoso, en nuestro caso, viejito pascuero. Aquí ya ahora se evolucionó un poco y es Santa Claus y todo, pero tradicionalmente nosotros como chilenos decimos el viejito pascuero, ¿no es cierto? Pero Santa Claus, la objeción número 4, es símbolo de idolatría pagana, dice este artículo. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los mismos que pregonan la Navidad con Cristo exaltan y defienden al omnisciente, omnipotente y omnipresente Santa Claus. Él lo sabe todo, todo lo puede y está presente en todas partes. Este personaje, que tiene los mismos atributos de Dios, fue introducido a la tradición popular por el catolicismo romano. El sacerdote católico Nicolás, obispo de Mira en el tiempo del emperador Diocleciano, siglo IV, entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en época de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma lo elevó a los altares y desde ahí que pasó a ser San Nicolás o Santa Claus, a quien todos los niños esperaban ansiosamente para recibir los regalos en épocas navideñas. Esta es la objeción número 4 de por qué, según este artículo, no deberíamos celebrar la Navidad. Bueno, esta objeción, yo creo que confunde algunas cosas. Número 1, obviamente alguien podría ver a Santa Claus en una manera inapropiada en nuestros tiempos. Hay obviamente muchas veces una visión media mística de eso en algunos contextos. Pero por otro lado, es importante hablar de la figura histórica que era San Nicolás de Mira. Era un obispo cristiano y era un defensor de la ortodoxia en el concilio de Nicea. Era una figura
importante, que justamente el tema en el concilio de Nicea es la deidad de Cristo. Si Cristo realmente era Dios o simplemente era un ángel glorificado, como enseñaba Ario. Y San Nicolás era uno de los defensores de la deidad de Cristo. Entonces, intentar asociar a San Nicolás como un pseudo Dios, yo creo que es ridículo y que el mismo San Nicolás estaría totalmente en contra de esa idea. Y bueno, decir que finalmente es un producto de la Iglesia Católica, hablar de Iglesia Católica solo tiene sentido para mí posteriormente, cuando hablamos del inicio del Papa y todo lo demás, que obviamente los católicos dicen que empezó con Pedro, pero claro, históricamente fue algo bastante posterior y después la división entre la Iglesia occidental y oriental y todo lo demás. Y yo creo que ahí ya uno empieza a hablar más de la Iglesia Católica como tal en ese sentido. Aunque la Iglesia Católica simplemente significa Iglesia Universal. Pero hablar de San Nicolás como un defensor de la fe, como un hombre de Dios, como un hombre que fue generoso y entregaba muchos regalos a los pobres y a los niños, yo creo que no tiene nada de negativo. Obviamente, si nosotros lo llevamos en otra dirección, esto podría ser negativo. Y creo que en algunos casos se ocupa para omitir a Jesús, ¿cierto? Claramente en algunos casos más comerciales, es un poco menos ofensivo hablar de Santa Claus en Navidad que hablar de Jesús. Es menos ofensivo, por ejemplo, hablar de el conejito de la Pascua que hablar de Jesús en otras fechas, en la Pascua. Entonces sí, hasta cierto punto se usa de esa manera, pero la tradición de San Nicolás y hablar de San Nicolás no tiene nada negativo. De hecho, él creía en la divinidad de Cristo. Hasta hay una tradición que dice que cuando estaba en el concilio de Nicea y estaba escuchando a Ario decir sus herejías, le pegó un combo. Entonces, o una bofetada en la cara. Así que vemos que era un fuerte defensor de la ortodoxia. Sí, eso es un personaje bien interesante. Así que dentro del contexto cristiano, San Nicolás, como decía ahí, uno puede tomarlo en extremos en el caso y caer en idolatría pagana dentro de esto. Entonces, por eso es importante poder saber quién era en el contexto histórico cristiano, lo que hizo dentro de estos concilios. Si lo tomamos como el viejito pascuero y le decimos a nuestro hijo, dentro del contexto cristiano, que el que baja por la chimenea, que aquí en Chile es raro tener, bueno, ahora hay más, pero es importante entender como este contexto y no caer en esa práctica, como decían delante, cultural en relación a este personaje y ver que también hay otra historia en relación a la tradición de San Nicolás que cuando él daba estos regalos partió porque había como un miembro dentro de la iglesia que no podía casar a sus hijas porque era muy pobre y tenían que en ese contexto cultural las mujeres o las familias tenían que dar una prima, plata con el que se iban a casar. Entonces el caballero tenía como 3 o 4 hijas, entonces cada vez que llegaba el tiempo de casarse una de las hijas iba a San Nicolás y por la ventana dejaba caer todo una bolsita con dinero para que él pudiera casar a sus hijas, y esto fue a lo largo de varios años hasta que una noche el caballero estaba ahí como esperando y ahí descubrió que era San Nicolás y dijo San Nicolás dijo, oye, en esto no lo comentes y que no fuera como darse conocido como por esto, sino que fuera algo como personal y privado, y estaban muy agradecidos de esto. Parte un poco de la tradición en relación a este personaje. Sí, bueno, entonces sí, hay hartas tradiciones después que se formaron alrededor de esta persona. Obviamente muchas probablemente se alejan de la realidad. Claro. Pero sí, ¿no? Es una figura interesante. Vamos con la próxima pregunta. Objeción número 5. Jesús no estaba en un pesebre en el establo cuando llegaron los magos. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Además, la imagen del nacimiento de Jesús es A.
Además, la imagen del nacimiento del niño Jesús es idolatría. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta es la objeción número 5. Bueno, aquí hay una objeción, por un lado, bastante absurda y por otro lado, quizá un poquito más profunda. Un poquito menos absurda. Sí, la primera objeción es ridículo porque simplemente esta persona no entiende lo que es el arte. Porque el arte no necesariamente siempre va a decir literalmente estaban todos reunidos los pastores y los reyes magos, estaban todos en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Ahí, obviamente, si uno lee el texto, bueno, quizás alguno podría llegar a esa conclusión erróneamente por ver la representación artística, pero obviamente los Reyes Magos llegaron posteriormente al nacimiento de Jesús, en ese sentido. Pero yo creo que no hay un mayor problema con eso desde un punto de vista que no es algo literal y es una representación artística de toda la historia del nacimiento de Jesús. Bueno, si fuera un poco más literal, quizás también pondrían a los soldados de Herodes, ¿cierto?, con algunos bebés asesinados alrededor. Eso también traería un componente importante que es una parte importante de la historia, pero probablemente creo que muchos lo encontrarían un poco inapropiado para los niños esa parte. Pero bueno, lo segundo es esta idea de que, bueno, como es una representación de Jesús y como más específicamente Dios dice, no harás imágenes de Dios, finalmente, y como Jesús es Dios, esto sería idolatría desde ese punto de vista. Ahora, muchas personas piensan de esa manera, es una idea muy común en muchos círculos, y yo hasta cierto punto respeto esa idea, no necesariamente la comparto en el caso de Jesús. Sí la comparto en el caso del Padre y del Espíritu Santo, porque yo creo que el punto del segundo mandamiento tiene que ver con el hecho de que Dios no es creación, ¿cierto? Dios es espíritu, Dios está fuera de la creación. Claro. Y por lo tanto, hacer una representación de Él usando la creación es idolatría, claramente, porque siempre sería disminuir a Dios. Ese es mi entendimiento del segundo mandamiento. Ahora, en el caso de Jesús, lo loco es que Dios entra a la creación. El creador toma un cuerpo humano y esto es un gran misterio que tenemos que reconocer. Pero yo creo que el caso de Jesús es un poco diferente. Ahora, porque si bien no podemos hacer una representación del Padre, sabemos que Jesús era un hombre judío de 30 años del primer siglo. Entonces, obviamente quizás no tenemos un retrato de Jesús o algo de eso del primer siglo en el que nos podemos guiar para saber mucho de su apariencia, pero tenemos una idea general de su apariencia. Entonces, desde mi punto de vista, no sería idolatría tener una imagen en nuestras mentes o crear o hacer una pintura de lo que nosotros creemos más o menos de Jesús. Quizás no entrar en tanto detalle, obviamente en hablar de entrar en tanto detalle en cuanto a su persona, pero sabemos que tenía un cuerpo humano común y corriente, que fue un hombre judío del primer siglo. Y una razón también por la que creo que no es idolatría es porque si es idolatría, entonces los mismos que vivieron con Jesús serían idólatras. Porque seguramente Juan, 10 años después de que partió Jesús, él podía recordar en su mente y venía una imagen en su mente de Jesús, porque él estuvo con él, caminó con él, y eso sería idolatría, según esa lógica. Porque pensar ya en la cara de Jesús sería idolatría. Entonces yo creo que no necesariamente es idolatría. Ahora, obviamente, podría ser idolatría si, no sé, tenemos un cuadro de Jesús y adoramos ese cuadro. Claro, y ahí ya caemos en idolatría, y sin duda. Pero el simple hecho de tener una imagen de un bebé genérico, ¿cierto?, en un pesebre, para mí no es idolatría en ese sentido. Vamos con la próxima. Objeción número 6.
¿6? ¿Sí? Sí. Sí. El Día de Acción de Gracias y Año Nuevo también son paganos. En la actualidad muchos países celebran el Día de Acción de Gracias, cuyo origen proviene de la fiesta de la cosecha que se celebraba a dioses paganos, dice este artículo. En la fiesta de Año Nuevo entre los pueblos antiguos de Europa, el 31 de octubre se celebraba el día que marcaba el fin de la temporada de cosechas. Simbólicamente el dios Sol ha muerto este día y se marcha a las tierras del verano, pero volverá a nacer, simbolizando la naturaleza cíclica de la vida, Jeremías 10:3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces aquí ya nos metemos en otros días. Ahí nos vamos en otro tema. Sí. Y como es otro tema y estamos cortos de tiempo, saltamos. Siguiente. Objeción número 7. En la época navideña se le da rienda suelta a la carne. Borracheras, fiestas estrepitosas, inmoralidad sexual, hipocresía e idolatría son los frutos de esta blasfema celebración. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, etc. ¿No es cierto? Ahí habla en relación a esta época navideña donde se da rienda suelta a la carne. Objeción 7. Bueno, esto es interesante porque también era una de las objeciones de muchos de los puritanos en el continentales. Y que ellos, justamente, varios de ellos hablaban de este tema, que Navidad era un tiempo donde había muchas de estas cosas. Ahora, si tú pasas la Navidad borracho, en inmoralidad sexual y en idolatría y en todo lo demás, entonces probablemente sería algo negativo. Claro, exacto. Si es que esa es la manera que celebras la Navidad, deja de hacerlo. Deja de celebrar. O Sí. por lo menos deja de celebrar la Navidad en esa manera. Pero yo, por lo menos en mi experiencia con cristianos, esto no son algunas de las palabras que caracterizarían la celebración. Claro. Entonces, bueno, Y siguiente. hasta incluso en un contexto no cristiano, podríamos ver, no sé, en nuestro caso yo creo que muchos de nosotros como cristianos tenemos familias no cristianas y vemos que su celebración tampoco se encierra dentro de estos parámetros, por lo menos cuando compartimos nosotros con nuestros familiares que aún no son cristianos, aún nuestro contexto de nuestros propios vecinos. Entonces también yo considero que esta objeción 7, obviamente pueden haber personas que celebren de esta manera, pero en un contexto cristiano no debería ser, y como dice Natán, no deberíamos hacerlo si celebramos de esta manera. Pero tampoco es como una objeción para no hacerlo. Objeción número 8. Existe una falsa sensación de amor y paz. Muchas personas cambian en época navideña, se hacen de pronto amorosos con los demás, aunque duren los restantes días del año matándose con el prójimo, lo cual denota su hipocresía. El verdadero amor viene de Dios. Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y la verdadera paz la da el Señor, y ahí da otra cita de Juan 14:27. No necesitamos un día especial para demostrar el afecto hacia el prójimo, dice este artículo en su objeción número 8 para no celebrar la Navidad. Me parece esto un poco contradictorio, porque la objeción 7 era que todos andan borrachos, en inmoralidad sexual y todo lo demás, y la otra es que todos andan amorosos y como llenos anden de no la paz. celebre. ¿Cuál de las dos? No pueden ser las dos al mismo tiempo. Entonces, uno es que son todos pecadores y la otra es que son todos demasiado buena onda. Claro, se hace lo bueno. Ahora, sí, es verdad que hay personas que se vuelven más amorosas y más pacíficas en estos tiempos, pero no necesariamente creo que eso es algo negativo. El problema es el resto del año, no ese día. ¿Cierto? El problema no es que ellos sean generosos, sea un tiempo de llamar a la familia y de intentar reunir a la familia. El problema no está en eso, el problema está en el resto del año. Entonces, para mí esta objeción no tiene mucha validez, porque honestamente yo prefiero un día al año que ciertas personas te traten bien a 0 días del año. No le veo mucha validez a esto. Y un día es mejor que nada. Pero obviamente lo único que agregaría es que como cristianos nosotros el espíritu navideño, entre comillas, debería ser algo que dura todo el año o dura mucho tiempo. Ahora, este argumento al final es muy común, de no necesitamos un día especial para esto. Y la realidad es que como cristianos sí necesitamos recordar.
Porque si no apartamos tiempo para recordar cualquier cosa, se pasa. Por eso celebramos los cumpleaños, por eso celebramos un montón de cosas. Porque uno podría decir, claro, no, yo, mi hijo, yo lo celebro todos los días porque soy su padre. Pero también es importante recordar que este año o el próximo año va a cumplir 4 y tener un día especial para eso, porque es importante y marca el pasar del tiempo. Claro, y finalmente es un día especial en el que le damos la gloria a Dios, en este caso el contexto de cumpleaños que estamos hablando, por un año más de vida. Reconocemos que es por la fidelidad y la gracia de Dios. Mucho más en el caso de la Navidad del nacimiento de Cristo. O sea, es Dios mismo entregándose, tomando una forma de siervo y para brindarnos y darnos la salvación. Entonces, importante. Yo estaba viendo como 3 tipos de personas en estas objeciones que hemos visto. Un tipo de persona que celebra la Navidad en borrachera, que lo he visto, que es pa' fiesta, discotecas que hacen su show navideño, toda la cuestión, bla, 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 bla. Una herramienta de marketing. Una herramienta de nomás. marketing, y ya sabemos que ese tipo de personas se va a esos lugares y celebra de esa forma. Errónea forma de celebrar. Luego tenemos el otro tipo de personas que no son cristianos, pero hablan del, comillas, espíritu navideño y paz y amor y la familia junta, pero en verdad no están ni ahí con el nacimiento de Cristo, pero es una cuestión marketing de nuevo. Y luego tenemos un tercer tipo de persona que yo creo estar en ese tipo de personas, y creo que todos los que estamos aquí estamos en ese tipo de personas que creemos en el nacimiento de Cristo, creemos en el Evangelio, creemos las consecuencias que trajo este nacimiento, por lo tanto recordamos ese día con devoción en nuestro corazón y enfocándonos 100% en Cristo. Entonces yo creo que hay esos 3 tipos de personas, y yo creo que eso respondería a muchas de las objeciones que hay acá. Es como, Claro. ¿en qué tipo de persona estás tú? Claro, pero esta persona mete a todos en el mismo saco. Claro. Claro, dice que no, si tú estás haciendo esto, está en el mismo saco con estas otras personas. Claro, y por la persona negativa, por decir, estamos tomando estos ejemplos, pero por ese grupo como negativo, el otro grupo no puede hacerlo, porque el negativo lo hace así, entonces como lo hacen así, nosotros no tenemos que hacerlo. Pero yo creo que tanto en los 3 grupos como en todos, una vez más, como siempre casi compartimos al final de nuestros programas, es como necesitamos a Cristo. Necesitamos como la obra de Cristo redentora en nuestra vida y poder reconocer el señorío de Cristo, que Cristo venga a nuestro encuentro y poder entender la salvación y el sacrificio por medio de Cristo, y en este caso su nacimiento en relación a estos puntos. Claro. Sin el Evangelio y sin la cruz de Cristo, vano sería todo esto. Exacto. No existiría. Y la objeción nos quedan 2. La número 9 está ligada un poco a lo anterior. Es una celebración, dice, donde se promueve la codicia y el amor al dinero. La Navidad es una época altamente comercial, sí, culturalmente es así, en ese sentido, donde vemos el afán desmedido de la gente de tener dinero por el simple hecho de gastar o comprar, poniendo su mente en las cosas de este mundo y amando al dinero, lo cual es idolatría. Mateo 6:9, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y sigue. Y también 1 de Timoteo 6, 7, 10. Siempre estas objeciones tienen versículos casi en su mayoría mal interpretados dentro del contexto que lo está describiendo para avalar sus puntos de objeción. Como veíamos en Jeremías, que no estaba hablando específicamente del árbol de Navidad, sino de la idolatría y otras cosas. Y ocupa estos versículos, y por eso lo hemos leído también para hablar de la interpretación y el contexto de estos versículos. Entonces yo creo que dentro del contexto de Navidad sí se promueve a la codicia y se promueve obviamente el amor y el dinero. Basta prender la tele un rato y las campañas de muchos de estos personajes dentro de la Navidad. Pero tampoco creo que sea como hablábamos, del lado negativo. Es porque ocurre esto, entonces no tenemos que celebrarlo. Yo creo que en un sentido contrario nosotros mostramos la verdad o la realidad de lo que es la Navidad. Entonces si nosotros no lo hiciéramos, ¿cómo transmitimos esta verdad a los otros finalmente? Como decirle, ustedes lo están haciendo mal, entonces no lo hagan. Pero nosotros estamos mostrando, transmitiendo lo que en verdad es cómo deberíamos celebrarlo. Obviamente, si aún como cristianos caemos dentro de esto, de una codicia excesiva, porque también dentro del contexto cristiano, no sé, cuando no hay regalos, es como casi que la Navidad es incompleta, o que la cosa no estuvo bien, o uno se achaca y dice, pucha, este año no tuve para comprarle regalo a mi hijo. Pero yo creo que también es poner en orden
las prioridades dentro de esto, y por eso hemos estado apuntando todo esto a Cristo. Y obviamente en el caso de esto, de caer en la codicia y el amor al dinero, aún como cristianos, tenemos que arrepentirnos de esto y volver al correcto significado, en este caso, de lo que esto está hablando de los regalos o específico que se mueve en la Navidad. Sí, o sea, obviamente esta es una de esas objeciones que se puede ver de manera negativa, como lo toma él, el tema de los regalos, codicia. O se puede ver de una manera positiva. Generosidad. Claro. Porque los regalos hablan de ser generoso, hablan de entregar algo por otro. Ese es el punto del regalo. Y se entrega regalos, bueno, conmemorando el hecho de que Dios se entregó por nosotros, finalmente. El regalo de vida eterna que fue por la venida y la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el centro de esta idea de entregar regalos. Entonces, sí, obviamente la codicia es mala, pero la Biblia también dice que un hombre bueno deja una herencia para los hijos de sus hijos, en Proverbios 13:22, y eso es algo bueno entregar cosas, no solamente cosas materiales, pero también cosas materiales. Obviamente hay muchas cosas que tenemos que entregar a nuestros hijos, pero, o sea, incluso Jesús dijo, ¿acaso un hombre, o incluso los paganos, si su hijo le pide un pez, no le va a dar una piedra, ¿cierto? Claro, entonces, Jesús entiende que es algo, este tema de generosidad, y por los hijos es algo como básico. Entonces, obviamente hay que tener, yo creo que el gran peligro en esta fecha es en afanarse demasiado como padre, o también afanarse como persona que está recibiendo el regalo de ser ingrato, ¿cierto? Sí. De pensar que uno merece todas estas cosas y que si uno no le llega esto y lo otro, está enojado, no sé. Entonces, un lado es cuidar de no ser ingrato, y por otro lado es cuidar de no ser como afanado por entregar. Pero es que yo tengo que darle este regalo a mi hijo porque si no, no sé, algo del estatus social, claro, o esto lo demás, entonces me voy a endeudar o estar pagando como 3 meses para darle este regalo y después entrar en una irresponsabilidad financiera por este tema. Ahora, por otro lado, yo creo que tenemos que celebrar dentro de lo que nosotros podemos, dentro de lo que Dios nos ha bendecido, financieramente y materialmente. No tiene nada de malo celebrar y comer una buena comida, pasar un buen tiempo con familia, entregar regalos. Eso es algo muy bueno y yo creo que eso alegra el corazón de Dios, pero como todas las cosas buenas también puede ser mal usado. Claro, yo creo que eso es como ser buenos administradores y un buen ejemplo, yo creo, y examinarnos aún como padres, los que son padres o dentro del contexto familiar, es ver en los niños, es ver en los hijos cómo esperan la Navidad. Ahí podemos ver cómo hemos transmitido nosotros el mensaje, si es que hemos estado transmitiendo un mensaje, porque los niños, como los niños no esconden. Obviamente entendemos que a los niños es una fecha en la que se emocionan y los regalos, ¿no es cierto?, es una fecha que esperan, pero a la vez cuando en nuestros hijos vemos que hay un contexto importante de apreciar la Navidad y que entienden el significado, y no te estoy hablando de, no sé, de la profunda doctrina teológica de la Navidad, sino que entienden el significado del nacimiento de Cristo. Y obviamente no estoy diciendo que los niños no puedan estar esperando, ay, que me va a tocar este año, pero que entiendan y sepan el significado, nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien, que estamos transmitiendo bien el contexto de la Navidad, que estamos transmitiendo bien esa fecha y que nuestros hijos pueden saber y pueden apreciar lo que significa. Más allá si están ahí emocionados por esperar, si les llegó o no el regalo, pero que con eso va acompañado de entender lo que simboliza ese regalo. Yo creo que eso también nos lleva, en nuestro caso, a examinarnos y a cuestionarnos también cómo esperamos y cómo recibimos la Navidad en ese sentido. Última objeción. Yo creo que aquí ya nuestro hermano se va ya se desata completamente, ¿no es cierto? Siempre hay un punto en donde se demuestra como ya el corazón. Dice, simplemente la palabra Navidad no existe en la Biblia. Cha. Ahí se
Se nos cae. Bueno, ya se nos cayó hace Aunque rato, quizás pero- está equivocado, pero bueno, vamos. Claro. La palabra Navidad no se encuentra en ninguna traducción, libro, versículo, referencia de la palabra de Dios, dice este artículo. La Navidad es una invención del ser humano, en su afán de contradecir lo que está establecido por Dios. La Navidad es la mentira del enemigo. Ahí siempre uno le mete al enemigo. La Navidad es la mentira del enemigo mejor vendida a la humanidad, porque tanto ateos como cristianos la celebran. Amigo, amiga, hermano, hermana. Tú que lees esto, por favor, reflexiona en estos 10 puntos que el Señor te ha mostrado. Ájale, que el Señor te ha mostrado. Pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento. La Navidad es abominable a los ojos de Dios y todo lo que el Señor desprecia. Nosotros como sus hijos también debemos de rechazarlo. Así que di no a la Navidad, con mayúscula, en negrita. Además, lo más importante es servir a Jehová sobre todas las cosas. Y ocupa el versículo bíblico, como hemos dicho, Marcos 8, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ok, Fin. este argumento, bueno, para empezar, es bastante débil, digamos. Ujú. La palabra Navidad no está en la Biblia. Ok. Entonces, la palabra Trinidad tampoco ¿qué está en la hacemos? Biblia. Hay un montón de palabras que nosotros usamos comúnmente cuando hablamos de teología que no están en la Biblia, pero que simplemente representan algo. Si hablamos, la palabra Navidad, para empezar, viene del latín, que es Natividad. natitivitas, que significa nacimiento. Wow. Entonces, Esa parece que es está. una palabra en latín y viene, bueno, y de pesado nomás busqué rápidamente en la Vulgata, que es la traducción, una de las traducciones más antiguas del latín, y tenemos, por ejemplo, Lucas 2:11 dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la traducción acá dice, Qua natus es vobis odi salvatore, Cristo Dominus, bla, bla, bla. Entonces, ya, si quieren argumentar, tenemos la raíz de la palabra ahí. Ahí está. En el latín, en una traducción importante. una de las traducciones más usadas en la historia. Pero entonces, realmente es un argumento que no tiene mucho fundamento. Como gran parte del artículo, como hemos visto. Pero estas son objeciones muy comunes que vemos a lo largo en esta fecha. Y hay otras corrientes teológicas, hay otras tradiciones que lo ven de diferentes maneras, pero más que nada, yo creo el corazón de esto es traer un poco de claridad a algunos de estos puntos. Si usted no quiere celebrar la Navidad, no está bajo la obligación de celebrarlo. Exacto. Pero si eres cristiano y celebras la Navidad, quizás con esto la idea es poder afirmar un poco más esta tradición que muchos celebramos y poder realmente tener un enfoque en cuanto al nacimiento de Cristo en medio de todo esto, porque a veces la gente, incluso cristianos, lo toman, bueno, es como un festivo más, como un festivo como el Día de la Independencia o cualquier otro, y lo ven como lo ve el mundo, y lo celebran de la misma manera, pero como cristianos podemos y debemos celebrarlo, si es que lo estamos celebrando de una manera que honra a Cristo, que recuerda la encarnación, el hecho de que Cristo vino al mundo. Realmente ese es un aspecto de la doctrina cristiana que no consideramos lo suficiente en nuestras iglesias. Es un aspecto que muchas veces lo pasamos por alto y no consideramos la profundidad y la importancia de esa doctrina. Y este es un buen tiempo para hacerlo. Obviamente usted puede hacerlo el 5 de junio si quiere, o el 3 de febrero. Pero como seres humanos somos olvidadizos. Yo por lo menos si no pongo algo en el calendario no se hace. Y es un buen tiempo, yo creo, este tiempo de Navidad y de Advento, que son las semanas antes de la Navidad, para recordar la venida de Cristo y meditar sobre esas gran verdades. Y sin duda, si lo haces todos los años, por los próximos 40 años, todavía van a haber cosas, todavía van a haber aspectos de la venida de Cristo para aprender y cosas nuevas. Entonces, incluso preparando estos
este programa. Ya hay varias cosas nuevas que aprendí en el camino. Entonces, para ir terminando, quiero animarlos en eso, de mi parte, que puedan tomar esto como un ánimo para, si van a celebrar la Navidad, hacerlo de una manera que glorifica a Dios y tiene a Cristo y su venida y su encarnación como el centro de este festivo. Sí, muy bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa, de nuestro episodio de este día sábado, de mañana, ¿no es cierto?, donde hemos respondido a esta pregunta: Jesús nació el 25 de diciembre, y también respuesta a 10 objeciones en un artículo que acabamos de leer en relación a la Navidad. Así que les motivamos, como decía Natar, a apuntar a Cristo. Lo hacemos durante todo nuestro año, nuestra vida, y específicamente en esta fecha, siendo buenos administradores, siendo fieles al Señor y glorificándole en todo. Así que ya nos estamos viendo, creemos, el próximo sábado. Ya no sé qué fecha es esto y me he perdido las fechas, pero... Yo no voy a estar el próximo sábado. Sí, entonces no vamos a estar el próximo... No, ninguno de los dos no va a estar solo aquí, así que... El próximo, ahí estaremos avisando por las redes sociales. Pueden dejarnos sus comentarios, sus saludos, sus dudas, preguntas, sus opiniones en relación a lo que hemos compartido hoy. Muy bien, nos vemos la próxima semana cuando estemos acá, pero ahí estaremos al aire con 29 esperanza. de diciembre. 29 de diciembre, despidiendo el año. ¿Celebramos Año Nuevo o no celebramos? Ya, ¿qué calendario? Ya. Nos vemos, un abrazo, que Dios les bendiga, hasta la próxima. Chao.